En este esquema provisto por Leilae, lo que quiero mostrarles es cómo las epilepsias generalizadas genéticas de la niñez son un grupo. En este esquema provisto por Leilae, lo que quiero mostrarles es cómo las epilepsias generalizadas genéticas de la niñez son un grupo de condiciones caracterizadas por una etiología genética que tiene un modo de herencia compleja con base poligénica. Es frecuente que exista una historia familiar de epilepsia y generalmente la cognición y el examen neurológico o la respuesta a medicación es variable. La semiología, es decir, el tipo de crisis que presentan los pacientes y los hallazgos en el electroencefalograma suelen ser específicos para cada uno de los síndromes incluidos en este grupo. Algo muy importante para decir es que las epilepsias generalizadas genéticas de la niñez incluyen a la epilepsia ausencia infantil, que es discutida en el artículo en el paper de posición en cuanto a los síndromes de epilepsia generalizada. Por otro lado tenemos la epilepsia con mioclonías palpebrales, como pueden ver acá, y por otro lado la epilepsia con ausencias y mioclonías. Acá abajo, en el lado verde, como pueden ver, tenemos un grupo que es la epilepsia con ausencia de mioclonías y epilepsias con crisis mioclónico-atónicos, que ya pertenecería al grupo de encefalopatías epilépticas y del desarrollo. La epilepsia con ausencias mioclónicas y con mioclonías palpebrales tienen un pronóstico variable. Por otro lado, la epilepsia con crisis mioclónico-atónicas es clasificada, como ustedes pueden ver, como encefalopatía epiléptica y o del desarrollo, con niños que típicamente pueden llegar a mostrar un estancamiento o regresión en lo que es el neurodesarrollo. La idea en esta figura están representadas por la edad de inicio, por los hallazgos del electroencefalograma para cada uno de estos síndromes. Y como pueden ver acá, volver a repetir lo que decíamos previamente, que la etiología suele ser compleja, que suele haber una historia familiar positiva de epilepsia, que la cognición y el examen neurológico es variable, que la respuesta al tratamiento es variable. Sin embargo, la semiología, el tipo de las crisis es clásica y los rasgos electroencefalográficos suelen ser específicos. Algo importante en lo que es este grupo de epilepsias generalizadas. Y acá en este cuadro, que parece un poco complejo, pero la idea es querer explicar que el concepto de epilepsia generalizada genética versus el concepto de epilepsia generalizada idiopática. Las epilepsias generalizadas idiopáticas, como dijimos, son un subgrupo de las epilepsias genéticas generalizadas, que están compuestos por 4 síndromes: la epilepsia ausencia de la infancia, la epilepsia ausencia juvenil, la epilepsia mioclónico juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónico generalizadas, como pueden ver acá en el recuadro de la derecha. Estos 4 síndromes pueden mostrar cierto grado de superposición, como dijimos en la diapositiva anterior. Además, las epilepsias generalizadas idiopáticas incluyen personas con crisis de tipo generalizadas que no cumplen los criterios para un síndrome específico. Por otro lado, son los síndromes de epilepsia generalizada menos comunes que existen, y estos síndromes también pueden tener una base genética y pueden ocurrir en un contexto de un paciente con intelecto normal o que también puede asociar discapacidad intelectual. Algunos se presentan como una encefalopatía epiléptica, como ser la epilepsia con crisis mioclónicas atónicas, como podemos ver acá en el lado izquierdo, mientras que otros síndromes como la epilepsia con mioclonía ausencia y la epilepsia con mioclonías palpebrales pueden estar asociadas a encefalopatías epilépticas y del desarrollo. No olvidemos que una encefalopatía epiléptica y o del desarrollo tiene que ver mucho también con la causa, con la etiología de la misma, que suele ser en su mayoría genética. Otros síndromes como la epilepsia mioclónica de la infancia pueden presentarse como una epilepsia generalizada en un niño con una encefalopatía del desarrollo, por ejemplo, que asocia discapacidad intelectual o, por otro lado, que tenga un intelecto normal. Pero acá lo importante y lo interesante es que vean cómo las epilepsias genéticas generalizadas conforman este grupo de las epilepsias generalizadas idiopáticas conformado por 4 síndromes, ¿sí? Y por otro lado tenemos la encefalopatía epiléptica del desarrollo, que está conformado por
estos 4 síndromes, que son mioclónica tónica, mioclonías palpebrales, epilepsia con ausencia de mioclonía y epilepsia mioclónica de la infancia. Y ya para terminar, en cuanto a lo que son los conceptos generales, un concepto importante que debemos tener en cuenta es lo que es una encefalopatía epiléptica. La encefalopatía epiléptica se define como aquella en la cual la actividad epiléptica contribuye al deterioro cognitivo y conductual más allá de lo que se esperaría por la enfermedad subyacente, por ejemplo, como en una malformación cortical. Este deterioro puede afectar funciones de forma selectiva o ser generalizado, presentando con distintos niveles de gravedad en todas las epilepsias y en algunos casos pueden empeorar con el tiempo. Por otro lado, este nuevo concepto que ustedes van a escuchar mucho en todas las charlas, que es el concepto de encefalopatía epiléptica y del desarrollo, que posteriormente en la clasificación del 2017 de la doctora Schiffer y colaboradores se introduce este término de encefalopatías epilépticas y el desarrollo, que se define como las condiciones en las que el deterioro del desarrollo neurológico, además de ser debido a un fenómeno epiléptico, se podría deber también particularmente a la etiología, en la mayoría de causas genéticas. Y obviamente es importante en este grupo de encefalopatías epilépticas y del desarrollo tener un tratamiento correcto, enérgico y precoz. Uno de los ejemplos más importantes cuando hablamos de encefalopatías epilépticas y del desarrollo es, por ejemplo, el síndrome de Dravet, que ustedes habrán escuchado. El síndrome de Dravet es un síndrome ampliamente conocido. Sabemos que hoy por hoy está causado en más del 80% de los casos asociado a un gen que es el SCN1A, ¿sí? Se caracteriza porque tiene un compromiso en el neurodesarrollo que se produce entre el primer y segundo año de edad, cuando típicamente la actividad epileptiforme no es frecuente aún. Entonces vemos un paciente que ya previo a la epilepsia, previo a la actividad epileptiforme como tal, ya presenta un compromiso en el neurodesarrollo. Cuando un paciente presenta deterioro cognitivo debido a ambas esferas clínicas, es decir, la encefalopatía epiléptica del desarrollo y la encefalopatía epiléptica per se, debería ser clasificado como encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Y es por eso que el síndrome de Dravet, por ejemplo, es uno de los síndromes y de los ejemplos más característicos de lo que se trata de una encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Por un lado, tiene un compromiso neurocognitivo previo debido a la etiología en sí, que es de causa genética asociada a un gen que es el SCN1A, y por otro lado, la propia actividad epileptiforme va a presentar y va a comprometer a largo plazo, va llevando a un deterioro cognitivo, es decir, tiene un compromiso de ambas esferas clínicas, denominándose encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Acá simplemente quiero mostrarles en esta diapositiva las encefalopatías epilépticas y del desarrollo más frecuentes y más comunes en pediatría, como ustedes pueden ver. Bien, y antes de avanzar en cuanto es la etiología, las causas de las epilepsias, para terminar y cerrar lo que son las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, quería mostrarles este cuadro donde podemos ver que las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, a partir de lo que es el reconocimiento de su etiología, es decir, de la causa, ya sea genética, estructural, metabólica o inmunomediada, podemos ver acá que su desarrollo, es decir, su inicio puede presentarse en distintas épocas de la vida, ¿sí? Como dijimos previamente, las encefalopatías epilépticas y el desarrollo son las epilepsias más severas que generalmente pueden evolucionar a epilepsias fármaco-resistentes y suelen presentarse en distintos estadios de la vida. Por ejemplo, antes de los 3 meses, denominadas encefalopatías epilépticas de inicio temprano, que tienen una etiología predominantemente genética, lesional o metabólica o genético-metabólica. Luego, a partir de los 3 meses podemos ver otras encefalopatías epilépticas o síndromes epilépticos edad dependientes, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la epilepsia mioclónico atónica, el síndrome Lennox-Gastaut, epilepsia con mioclonías y ausencias, y cada una de estas encefalopatías epilépticas y del desarrollo y síndromes epilépticos están asociados a distintos tipos de crisis, ¿sí? Pero lo interesante y lo importante es que para distinguirlas y reconocerlas, primero distinguir el síndrome epiléptico en aquellas encefalopatías que sea posible, a partir del tipo de crisis, de la edad de presentación, de la etiología,
¿sí? Esto nos va a llevar a pensar en un síndrome epiléptico y mayormente en encefalopatías epilépticas y del desarrollo, donde podemos ver que el paciente tiene un compromiso del neurodesarrollo que puede ser per se más allá de la actividad epileptiforme por sí sola, sino deberse a la etiología, que mayormente puede ser de causa genética. Acá uno de los ejemplos, como les hablaba en el cuadro anterior, cuando hablamos de epilepsias que aparecen o síndromes epilépticos o encefalopatías epilépticas del desarrollo que aparecen en distintas épocas de la vida, sobre todo a predominio de la infancia. Por ejemplo, tenemos la encefalopatía epiléptica y el desarrollo con activación de punto onda continua durante el sueño, que se refiere a un espectro de condiciones que son caracterizadas por varias combinaciones, como regresión cognitiva, del lenguaje, comportamiento, motoras asociadas con una marcada activación en el electroencefalograma de punto onda continua. Y esto puede deberse, por ejemplo, este patrón en el electroencefalograma puede deberse a una epilepsia focal benigna con evolución atípica de la infancia, a una encefalopatía asociada a punto onda continua en sueño lento o, por ejemplo, un síndrome de Landau-Kleffner. Pero como ustedes pueden ver, a partir del reconocimiento del síndrome epiléptico, dependiendo de la etiología y obviamente de la característica de las crisis, de la edad de inicio, uno puede diferenciar en distintos tipos de encefalopatías epilépticas o encefalopatías epilépticas del desarrollo. Por ejemplo, ciertos síndromes como el síndrome de West o de espasmos epilépticos infantiles o el síndrome de Lennox-Gastaut, podemos ver que la actividad epiléptica en sí altera el neurodesarrollo del paciente, es decir, el desarrollo normal del paciente, que es lo que causa regresión cognitiva y problemas conductuales o psiquiátricos. Acá simplemente para mostrar un ejemplo de una nena, una lactante de 5 meses de edad con diagnóstico de síndrome de West, o hoy por hoy clasificada como síndrome epiléptico de espasmos infantiles. Por ejemplo, ciertos síndromes como el síndrome de West o de espasmos epilépticos infantiles o el síndrome de Lennox-Gastaut, podemos ver que la actividad epiléptica en sí altera el neurodesarrollo del paciente, es decir, el desarrollo normal del paciente, que es lo que causa regresión cognitiva y problemas conductuales o psiquiátricos. Acá simplemente para mostrar un ejemplo de una nena, una lactante de 5 meses de edad con diagnóstico de síndrome de West, o hoy por hoy clasificada como síndrome epiléptico de espasmos infantiles. Como ustedes pueden ver, van a poder ver en el video, la nena empieza con episodios de extensión en clúster, varios, en poco tiempo, y esto se traduce. Son pacientes que suelen tener generalmente compromiso en lo que es el neurodesarrollo, a veces pérdida de la sonrisa social. Bueno, y ya para terminar, si ustedes recuerdan cuando nosotros empezamos lo que era la hoja de ruta, cuando identificábamos el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, el síndrome epiléptico, teníamos que buscar las causas, la etiología. Como les decía previamente, la etiología podemos tener causa genética, estructural, metabólica, infecciosa, inmune, desconocida o múltiple, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la etiología genética. Existe evidencia que sugiere que ciertos síndromes epilépticos tienen un componente genético. Así que vamos a hablar un poco sobre los avances en la investigación genética que ayudan a identificar factores predisponentes para la epilepsia. La epilepsia genética resulta directamente de una mutación genética conocida o presunta en que las crisis son un síntoma esencial del trastorno. Este tipo de epilepsias de causa genética son muy diversas y en la mayoría de los casos aún no se conocen los genes subyacentes. Hasta ahora se han descrito aproximadamente más de 900 genes que pueden ser causantes de epilepsia. Es así que precisamente cuando hablamos de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, se ha visto que más del 50% pueden ser de etiología genética. Por eso es importante hablar, por ejemplo, de lo que son las epilepsias monogénicas. ¿Qué son las epilepsias monogénicas? Las epilepsias monogénicas son aquellas epilepsias causadas por mutaciones en un único gen
y lo que las diferencia de las formas multifactoriales, donde intervienen múltiples genes o múltiples factores ambientales. Estas epilepsias suelen tener una base genética bien definida y pueden presentarse con un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde síndromes epilépticos benignos hasta encefalopatías epilépticas graves que asocian discapacidad intelectual y otros trastornos neurológicos. Uno de los ejemplos que venimos hablando ya desde otras diapositivas son las mutaciones, por ejemplo, en el SCN1A, algunas asociadas al síndrome de Dravet y a la epilepsia genética con convulsiones febriles. Ahí pueden ver, por ejemplo, la diferencia de lo que es el espectro del SCN1A como para ejemplificarles. Y, por ejemplo, tenemos desde una forma leve hasta una forma grave, empezando una forma leve con una migraña hemipléjica familiar, convulsiones febriles o convulsiones febriles plus, pasando por una epilepsia generalizada con convulsiones febriles, ya pasando a un fenotipo de presentación clínica más severo como una epilepsia infantil intratable con crisis generalizadas tónico-clónicas y el síndrome de Dravet, que es una encefalopatía epiléptica y del desarrollo que, como bien lo indica y va a la redundancia, puede tener un compromiso en el neurodesarrollo, un alto impacto en lo que es el neurodesarrollo. Estas son las epilepsias monogénicas. Algunos ejemplos de epilepsias monogénicas incluyen el síndrome de Dravet, como pueden ver que está causado por un gen que es el SCN1A, la deficiencia de CDKL5 que está causada por un gen que es el CDKL5, el síndrome de protocaderina que son mutaciones asociadas a este gen de la protocaderina 19 ligada al cromosoma X, o epilepsias relacionadas con el gen CHD2, o la epilepsia mioclónica progresiva tipo 1 asociada a genes específicos. Estos son algunos ejemplos de epilepsias monogénicas que quería. Acá les traigo para ejemplificar una epilepsia de causa genética el ejemplo de una niña, de una lactante de 8 meses de edad, que empieza con crisis epilépticas a las 48 horas de vida. Empieza con crisis genética el ejemplo de una niña, de una lactante de 8 meses de edad, que empieza con crisis epilépticas a las 48 horas de vida. Empieza con crisis tipo focales, ¿sí?, con movimientos oculares anormales, crisis clónicas de miembros superiores, a veces del lado derecho, del lado izquierdo, refractarias al tratamiento. Acá les muestro lo que es un video electroencefalograma, que es muy importante, es una herramienta fundamental para lo que es el diagnóstico en epilepsia, en el cual podemos monitorizar a través de un video el tipo de crisis que tiene la paciente, como ustedes pueden ver acá, y esto con la correlación electroencefalográfica. Acá, por ejemplo, como van a ver, la bebé empieza con un episodio de fijeza de mirada, interrupción del comportamiento, y acá crisis clónicas en el cuerpo izquierdo, y esto se refleja acá en el trazado electroencefalográfico, donde vemos descargas de ondas lentas y punta onda frontotemporales izquierdas, que en este caso difunden rápidamente al lado contralateral, al lado derecho. Esta conjunción de lo que es la edad de presentación del paciente, el tipo de crisis, con la correlación electroencefalográfica nos habla de un síndrome y de un tipo de epilepsia que es la epilepsia focal migrante lactante, generalmente causada por una etiología genética, y en este caso, en esta paciente, se encontró un gen que es el gen SCN2A, que está asociado a epilepsia focal migrante del lactante, y en este caso tiene una gran importancia, no solamente en lo que es el diagnóstico, sino en lo que es el impacto terapéutico, en cuanto a lo que es el tratamiento, es decir, y en cuanto a lo que es el pronóstico y asesoramiento para la familia. Ahí la importancia de buscar. Y otra de las causas, una de las más frecuentes de epilepsia, es la etiología estructural, donde vamos a ver anomalías visibles en neuroimágenes, es decir, lesiones estructurales, que pueden ser la causa probable de convulsiones en el paciente. Estas pueden ser adquiridas, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos, las infecciones, o genéticas, como muchas malformaciones. Genéticas, por ejemplo, pueden estar asociadas a malformaciones también asociadas a malformaciones del desarrollo cortical. Es así que a veces hay asociaciones de crisis que vienen del lóbulo temporal mesial, más esclerosis hipocampal, o crisis elásticas asociadas a martoma hipotalámico, o por ejemplo tenemos el síndrome de Rasmussen, o el síndrome de miconvulsión, hemiplegia, epilepsia, que puede estar asociado a una causa genética también. Y en ese caso, en la mayoría de estos casos el tratamiento es muy importante porque va a ser la cirugía. En caso de que no haya
respuesta al tratamiento médico. Pero es muy importante que una vez que tenemos el diagnóstico de una etiología estructural, en caso de que así se requiere, se le puede ofrecer al paciente la cirugía, y esto es muy importante porque también va a tener un impacto en la calidad de vida y muchas veces pueden llegar a la curación de la epilepsia. Acá simplemente para mostrarles algunos de los tipos de lesiones estructurales que pueden existir. Las causas focales, como hablábamos, un síndrome de amartoma hipotalámico que se caracteriza por crisis epilépticas específicas como las crisis gelásticas, que son crisis de risa inmotivada o de llanto inmotivado. Acá tenemos, por ejemplo, la esclerosis hipocampal. Acá ciertas lesiones tumorales que pueden generar epilepsia, como un tumor glioneuronal, o lesiones vasculares como el cavernoma. Acá el complejo esclerosis tuberosa, que es de causa estructural genética. Lesiones multilobares, que pueden también, como la displasia cortical, puede ser, o gliosis postraumática, el síndrome de Sturge-Weber, o que comprometen todo el hemisferio, como la hemimegalencefalia. Y acá les quiero mostrar el ejemplo de una niña de 13 años con una epilepsia focal de causa estructural. Esta era una nena que empieza con crisis a los 4 años de vida, caracterizados por episodios de espasmos en flexión aislados. A diferencia de los espasmos en flexión que vemos en el síndrome de West o de espasmos epilépticos infantiles, que suele ser hasta los 2 años, esta nena tenía espasmos epilépticos infantiles sin ipsarritmia, ¿sí? Como ustedes van a ver, presenta episodios en vigilia de una contracción breve de miembros superiores, que en el video electroencefalograma tiene un correlato eléctrico compatible con espasmos. Ahí, como pueden ver, ven una extensión muy sutil, breve, de miembros superiores con sutil ruptura de contacto. Esta nena consulta al hospital por una epilepsia de difícil control, una epilepsia fármaco-resistente. Le realizamos el video electroencefalograma, le realizamos una resonancia en busca de la etiología y miren lo que encontramos. Esta es la imagen de nuestra paciente y lo que podemos ver acá en la región temporomesial anterior izquierda, una lesión sólida, quística, córtico-yuxtacortical. Este contenido se refuerza con la administración del contraste endovenoso y, por ejemplo, se restringe en la secuencia de la difusión. Entonces tenemos una lesión compatible probablemente con un tumor de bajo grado. ¿Qué hicimos con esta paciente? La discutimos en el Ateneo de Epilepsia. Bueno, se trataba de una epilepsia focal de causa estructural, y acá el impacto que tuvo el diagnóstico y el tratamiento, porque se le ofrece un tratamiento quirúrgico y la paciente luego de la cirugía queda libre de crisis. De ser una niña que tenía aproximadamente 20 a 30 crisis al día, dejó de tener crisis, y obviamente ahí no solamente es un tratamiento definitivo para la epilepsia, sino que se evita el impacto cognitivo per se por la descarga epiléptica. Y acá en este segundo ejemplo, solamente de manera ilustrativa, es la imagen de un lactante de un nene de 3 meses que, como ustedes pueden ver, presenta un hemisferio más agrandado. Se trata de una hemimegalencefalia. Este bebé había empezado con crisis desde el nacimiento, crisis focales generalizadas, de inicio desconocido, espasmos epilépticos de muy difícil control. Llega al hospital, se le hace una tomografía y este bebé, por ejemplo, recibió una cirugía muy temprana, a los 3 meses de vida. Luego de la cirugía, el paciente quedó libre de crisis epilépticas. Por eso ven la importancia de saber la etiología de la epilepsia. Cuando dicen ustedes que le cambia eso. Ahí está, ahí me di cuenta. Como que se pone inquieta, hace el cambio de expresión en la cara y después viene el evento. Ok. Y así las repite un ratito, durante unos minutos. Ok. Bueno. Estaba durmiendo, se despertó y no sabía cómo dónde estaba. Martu.
Mira, dame la mano. La manito. ¿Puedes agarrar esto? ¿Es tuyo esto? Se lleva el lápiz, mirá. El lápiz. Se lo lleva. ¿Te lo llevo? ¿O es tuyo? ¿Lo querés, Marti? Muy bien. Lo agarré rapidísimo. Bueno, voy a verlo allá. En este momentito no la toquen, así yo le doy zoom a la camarita. ¿Sí? Hasta que corte con esto se ve. Y otra causa importante es la causa metabólica, la etiología metabólica, que va a resultar directamente de un trastorno metabólico conocido o presunto. Las crisis suelen ser un síntoma un síntoma central del trastorno, y las causas metabólicas se refieren en sí a un defecto metabólico bien delineado con manifestaciones o cambios bioquímicos en el organismo. Algunos ejemplos son el déficit de transportador de GLUT1, porfiria, uremia, aminoacidopatías, convulsión o las convulsiones dependientes de la piridoxina. Y en muchos casos los trastornos metabólicos tendrán un defecto genético asociado, como por ejemplo en el déficit del transportador de GLUT1. La identificación de las causas metabólicas específicas es muy importante debido a las implicaciones terapéuticas específicas y la prevención potencial de discapacidad intelectual. Para darles un ejemplo en cuanto a lo que son algunas de las causas de epilepsia metabólica, voy a mostrarles uno de los ejemplos más típicos de epilepsia metabólica, valga la redundancia, que es el déficit de transportador de GLUT1. Este síndrome es un desorden neurometabólico que generalmente se inicia en los primeros meses de vida y es secundario a variantes de la secuencia deleteria en un gen específico que es el gen SLC2A1. ¿Qué hace este gen? Este gen codifica el transportador de glucosa tipo 1, que es el GLUT1, que es el principal responsable del ingreso de la glucosa al sistema nervioso central. Y bueno, la pérdida de función de uno de estos alelos de este gen es suficiente para comprometer el transporte y desencadenar esta enfermedad. El denominado fenotipo clásico, que representa la gran mayoría de los casos reportados, se caracteriza por presentarse durante los primeros años de vida y el paciente puede tener crisis epilépticas de difícil control, retraso psicomotor, una microcefalia adquirida, espasticidad, ataxia, trastorno de movimiento, y desde su descripción inicial y en gran medida gracias a la identificación del causante, o sea, del gen, el espectro fenotípico se ha expandido notablemente. En las últimas décadas se han reconocido un conjunto diverso de síndromes epilépticos relacionadas a este mismo síndrome. Asimismo, han sido descritas formas menos frecuentes. Pero, ¿qué es lo importante de poder identificar la causa, y en este caso una causa metabólica? Como decíamos previamente, es el tratamiento. El objetivo es un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Este caso, puntualmente, el déficit del transportador de GLUT1 tiene un tratamiento de precisión, es decir, específico, que es la terapia cetogénica, que actúa a nivel de estos receptores que están fallando para el transporte de glucosa, y lo que hacen es evitar todo el compromiso neurológico que genera todos los síntomas neurológicos, ya sea las crisis epilépticas, trastornos del movimiento, y tratar de tener menor impacto en lo que es el neurodesarrollo. Bien, cuando hablamos de etiología infecciosa, la etiología infecciosa es que la epilepsia resulta directamente de una infección conocida en la que las crisis son un síntoma central del trastorno. Sean estas agudas, subagudas o crónicas, es una de las etiologías más comunes de epilepsia, especialmente en los países en vías de desarrollo. Las causas infecciosas eventualmente tienen una correlación estructural, sin embargo, la causa primaria de la epilepsia es conceptualizada como el proceso infeccioso. Una etiología infecciosa puede tener implicaciones específicas en el tratamiento. Y obviamente hay implicaciones en lo que es la salud pública, como el hecho de que la prevención de dichas infecciones podría disminuir la carga por enfermedad por epilepsia, particularmente en países de vías de desarrollo. Algunos ejemplos son la neurocisticercosis, la tuberculosis, el HIV, la malaria, la panencefalitis esclerosante subaguda, la toxoplasmosis, infecciones congénitas como el citomegalovirus, el virus del Zika, etc.
Acá les traigo el ejemplo de un niño de 8 años que empieza con crisis a los 7 años de edad, crisis focales, con desviación de comisura labial hacia la derecha y clonías de miembro superior derecho, breves, múltiples episodios en el día, que acude a nuestro hospital. Se le hace un nene sin antecedentes perinatológicos, previamente sano, con maduración normal. Le hacemos un electroencefalograma y en el electroencefalograma vemos estas descargas frontotemporales izquierdas. Debido a la característica de las crisis focales, con un electroencefalograma normal, con un examen neurológico normal y con una maduración normal, pensamos que podía tratarse de una causa estructural adquirida y se le pide una imagen. Y acá en la imagen lo que ustedes pueden ver son estas pequeñas lesiones nodulares a nivel de lo que es la corteza, compatibles con neurocisticercosis. La neurocisticercosis es una de las causas infecciosas más comunes de epilepsia, sobre todo a nivel de lo que es Latinoamérica, y es causada por una parasitosis, un parásito, como ustedes saben, que es la Taenia solium. Y para finalizar hablaremos de lo que es la etiología inmune. La epilepsia inmunomediada resulta directamente de un trastorno inmunitario en el que la crisis es un síntoma central del trastorno y se ha conocido una serie de epilepsias inmunomediadas tanto en niños como en adultos. Se puede conceptualizar como una inflamación del sistema nervioso central de origen autoinmune y el diagnóstico de estas encefalitis autoinmunes está aumentando rápidamente, sobre todo con un mayor acceso a las pruebas de anticuerpos. Algunos ejemplos son las encefalitis antirreceptora de NMDA o las encefalitis anti-LG1. Con la aparición de estas entidades, este subgrupo etiológico de epilepsia merece una categoría específica, especialmente dadas las implicaciones del tratamiento con inmunoterapias dirigidas. En epilepsia, por ejemplo, dos de los síndromes más importantes de etiología inmune que tenemos es el síndrome de Fires y el síndrome de Rasmussen. Y finalmente, la etiología desconocida, que como su nombre se dice, desconocida significa que aún no se conoce la causa de la epilepsia. Es así que quedan muchos pacientes con epilepsia cuya causa se desconoce, y en esta categoría no es posible hacer un diagnóstico específico aparte de la semiología electroclínica básica como la epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo. El grado en el que se puede encontrar una causa depende de la evaluación que se disponga para el paciente, y esto difiere según los distintos países, el distinto tipo de grupo de especialistas, y uno espera que con el tiempo esto mejore en los países con pocos recursos. Y finalmente las etiologías múltiples, porque ¿qué es lo que pasa? En muchos casos puede existir más de una categoría etiológica que puede estar implicada. Por ejemplo, podemos tener genética estructural, que uno de los ejemplos más claros es la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad de causa genético-estructural porque está asociada a un gen específico que genera lesiones estructurales en el sistema nervioso central y que afecta a otros órganos como ser la piel, corazón, riñones. Como ustedes pueden ver, este síndrome, esta enfermedad, este complejo esclerosis tuberosa, tiene una etiología genética y estructural. Otra causa, por ejemplo, estructural y genética es las malformaciones del desarrollo cortical o epilepsias metabólico-genéticas, como les mencioné previamente, la deficiencia del GLUT1 o la deficiencia de la piridoxina, que son epilepsias de causa metabólica asociadas a genes específicos. Y algo muy importante para finalizar que no puede faltar y termina de cerrar lo que es la hoja de ruta que vimos desde un principio son las comorbilidades. Todos los pacientes con epilepsia pueden presentar distintos tipos de comorbilidades. La epilepsia, como les pongo acá, va mucho más allá de las convulsiones. Puede haber alteraciones en lo que es el aprendizaje, comorbilidades a nivel psicosocial, en la conducta, el comportamiento, trastornos del espectro autista, sexualidad, maternidad u otros. Dependiendo de la etiología puede afectar a otros sistemas, por ejemplo, puede ser el sistema respiratorio, gastrointestinal, alterar el sueño. Es muy importante esto, que sepan que la epilepsia va más allá de las crisis epilépticas, que también asocia comorbilidades, y por eso la importancia de la identificación del tipo de crisis, del tipo de epilepsia, del síndrome epiléptico y de ser posible de la etiología, de la causa, lo que nos genera la epilepsia. Porque así nosotros vamos a poder también buscar y tratar de prevenir las comorbilidades asociadas. Bien, para finalizar,
¿Para qué nos sirve la clasificación de las epilepsias? Y nos sirve para estandarizar el diagnóstico, el tratamiento y pronóstico de los pacientes con epilepsia. Y los objetivos son mejorar la educación y la comunicación del personal médico, permite seleccionar el tratamiento más adecuado según el tipo de epilepsia, nos ayuda a determinar el pronóstico de la epilepsia, ya que algunas tienen mejor o peor evolución, y esta clasificación nos ayuda a predecir el curso de la enfermedad, facilita la investigación, ya que un sistema de clasificación permite realizar estudios clínicos y epidemiológicos más precisos, y nos permite educar a pacientes y familias, ya que nos ayuda a explicar mejor la naturaleza de la enfermedad y sus implicaciones. Quiero agradecerles por haber prestado atención. Yo sé que es un tema tedioso, que las clasificaciones son difíciles de seguir muchas veces se mezclan los términos, sobre todo en cuanto a lo que son las clasificaciones de la epilepsia, que han ido cambiando y variando a lo largo de los años. A veces resulta ser muy pesado, pero el objetivo y el principal mensaje que deben llevarse es que a partir de siempre seguir lo que es la hoja de ruta de diagnóstico, de ver cuando tengamos un paciente con epilepsia, determinar el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, el síndrome epiléptico y tratar de buscar las etiologías que serán, como dijimos, genéticas, estructurales, metabólicas, inmunomediadas, desconocidas, etcétera. Vamos a poder clasificar el tipo de epilepsia y el objetivo de esto es que el personal médico y no médico que trabaja para pacientes con epilepsia tenga un mismo lenguaje, un lenguaje en común, y obviamente el objetivo final es mejorar el tratamiento más adecuado según el tipo de epilepsia que tenga el paciente. Muchas gracias.